¿Sí pueden ver mi presentación? Sí, doctor, ya la vemos. Perfecto. Muy bien, pues en la sesión pasada nos enfocamos un poco en la parte de cómo estructurar nuestro artículo, irlo pensando desde antes de comenzar nuestra investigación. Dimos algunos puntos ahí correspondientes a estructurarlo utilizando como un esqueleto gráfico en donde podamos nosotros desde antes visualizar cuáles van a ser las figuras que van a conformar nuestro artículo, lo cual nos va a permitir a nosotros, una vez que ya tengamos todos los resultados, no solamente tener una dirección adecuada de cómo estamos desarrollando nuestra investigación, sino que a su vez nos permite también tener los experimentos y la metodología, como que siempre en nuestra mente para ir abonando al artículo que tenemos preestructurado y preidealizado. Obviamente, muchas veces hay muchas investigaciones que no proceden como pensábamos o que los resultados no nos dan de la forma que nosotros habíamos hipotetizado y entonces tenemos que, recuerden que es como un círculo, como los de mejora continua, ¿no? En donde no dio, entonces hay que reestructurar y, pero siempre tener presente hasta un punto en específico cuál sería ese esqueleto del artículo. Y después, vimos un poco de los hacks durante la investigación, ¿verdad? Este círculo de mejora continua, una contribución muy buena de la doctora Angelina, donde dice la metodología, como nosotros estamos desarrollando un proyecto que puede tomar años inclusive, siempre hay que tener ordenada nuestra metodología, un resultado importante que sabemos que vamos a utilizar en el artículo que vamos a escribir. Hay que tenerlo bien documentado, los reactivos que se utilizaron, los equipos que se usaron, la localización, etcétera, ¿sí? Ahora, el día de hoy vamos a ver un poco sobre el final. Cuando ya tenemos los resultados, ya tenemos todos los experimentos, probamos o no probamos nuestra hipótesis, y entonces vamos a hablar sobre cada una de las partes que lleva el artículo, ¿sí? Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Para proseguir. Muy bien. Entonces, una vez que concluyamos nuestros experimentos, hay varios pasos que tenemos que seguir. Y recuerden, todo proviene del hecho de que nosotros ya previamente al menos esquematizamos los resultados que queríamos obtener. Entonces, ahora sí, ya que los tenemos en físico, las gráficas, las encuestas, las tablas, etcétera, hay que incorporar todos los resultados y acomodarlos ahora sí en un esqueleto real, ¿sí? Antes lo teníamos esquematizado, ahora tenemos que ya ponerlos, agruparlos. Y es importante, algo que ya les comenté en la sesión pasada, que los artículos, si ustedes leen un artículo que les guste o busca una serie de artículos, pueden ver que con solamente las figuras, que es donde están los resultados, y quizá a lo mejor alguna metodología importante, o a lo mejor alguna introducción importante, algunos puntos importantes de la introducción, como a lo mejor una tabla introductoria o un esquema introductorio,
Las figuras nos permiten, las figuras son todo. Las figuras es lo visual, la figura es la parte que concentra los resultados y conforme a las figuras, nosotros podemos básicamente, debemos de ser capaces para un buen artículo de ni siquiera tener que leer el artículo, sino con solo ver la serie de figuras con su pie de página o con su descripción muy breve, saber de qué trata el artículo y saber si se probó la hipótesis o no, y obviamente tener una idea, si es de nuestra área el artículo, cuál va a ser la discusión del mismo, ¿sí? Entonces, con solamente ver las figuras, se debe de ver cuál es el contenido de nuestro artículo, lo cual suena lógico, pero muchas veces hay algunos artículos que no dan esta historia gráfica sin la parte de texto, y entonces podrán ustedes observar que es un poco más difícil obtener información rápida y clara de ellos mismos, ¿sí? Entonces, recuerden hacer una historia con sus figuras y tablas antes de empezar a escribir el artículo, porque también si empezamos, la escritura, como es un poquito más compleja, porque tenemos que, cuando estamos nosotros describiendo los resultados y discutiéndolos, pues podrán pensar ustedes que si tienen una imagen gráfica, ¿sí? Dándose una tendencia en una gráfica, algo que se vea claramente que está sucediendo con nuestros resultados, pues entonces es mucho más simple describirlos y aparte discutirlos. A que si tenemos los resultados ahí en nuestra mente, ¿sí? Sin haber hecho estas figuras y conjuntar todos los resultados y escribir, entonces se hace un poquito más complejo o mucho más complejo desde mi punto de vista. Entonces, con las historias contadas en figuras y tablas, en orden cronológico, porque eso también nos permite a nosotros, cuando estamos armando las figuras, que ya las teníamos previamente, pero ahora sí, ya que tenemos los resultados, pues nos permite a nosotros decir, es mejor que diga esto primero, porque el siguiente resultado va relacionado con ese mismo, y entonces puedo escribir una historia mucho más lógica, ¿sí? Inclusive hay veces que hay experimentos que hicimos antes y van al final, o viceversa, ¿sí? Entonces, acuérdense que al final de cuentas los artículos cuentan una historia, ¿sí? También les recomiendo que mientras están haciendo ya están abonando a este esqueleto que previamente ya habían preestructurado, hagan un ejercicio con su grupo de investigación, con sus colegas cercanos, en donde se critique fuertemente este esqueleto que ustedes ya tienen, ¿sí? Que digan, porque muchas veces cuando ya se tiene esta estructura, ustedes pueden visualizar nuevamente si hay falta de algún experimento, si hay algún experimento que se deba de explicar mejor, que nos lleve a nosotros a entender los experimentos que estén después de ese resultado en particular, o les permitan a ustedes decir, bueno, yo creo que estos resultados en particular se pudieran expresar mejor de forma distinta. Por ejemplo, a lo mejor muchas veces hacemos una gráfica y a lo mejor quedaría más claro si se hiciera una tabla, o a lo mejor muchas veces también los tipos de tabla que vamos a ver más adelante, pero por ejemplo muchas veces hacemos una gráfica de barras cuando realmente a lo mejor es mejor poner una gráfica de líneas, ¿sí? O una gráfica de pie, etcétera. Muchas formas de representar los datos. Entonces las figuras también nos permiten a nosotros a visualizar cómo es la forma más clara que nosotros queremos que el lector perciba los resultados que les vamos a contar, ¿sí? Y obviamente una vez que tengan esta discusión y esta retroalimentación,
pues hay que hacer los cambios pertinentes y corregirlos, porque recuerden que al final cuando ustedes manden el artículo para revisión, pues van a tener a otros colegas especialistas en el área que también los van a dar recomendaciones con respecto a la publicación en sí. Entonces, en base a los resultados, una vez que ya tenemos ese esqueleto y esas figuras formadas, ¿sí? Hay que elegir bien la revista, que ya vimos esa parte anteriormente, cómo elegirla. Lo hicimos asumiendo que teníamos una preestructura de nuestro esqueleto. Ahora ya solo falta confirmar a dónde es donde va a ser nuestra primera revista donde vamos a enviar nuestros resultados. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes empiecen ya a hacer toda la escritura formalmente del artículo, pues la primera revista donde los mandan, a donde van a mandar los resultados, pues tienen que fijar todo el formato que debe de seguir. Hay muchas revistas que a lo mejor les piden nada más que hagan, que tengan una cierta cantidad de figuras o que tengan ciertos caracteres límites en diferentes secciones del artículo. Y entonces hay que elegir al menos nuestra primera revista donde vamos a mandar y decir, en base a ese formato, es que yo voy a empezar a escribir el artículo, ¿sí? Yo les recomiendo que hagan, una vez que tengan ese esqueleto, que hagan una serie de rondas de revisión, vean cómo están estructurando sus figuras, despéjense un poco y vuélvanlo a ver, convénzanse al menos ustedes como autores de que están contando una historia que tiene sentido, ¿sí? Y después, obviamente, una vez que ya escriban todo el artículo, que vamos a ver ahorita las secciones, cada una de las secciones, pero una vez que ya tengan el escrito hecho, hay que mandarlo a una nueva ronda de revisión entre ustedes, sus colegas. Yo les recomiendo otras 2. Y finalmente, si su lengua nativa no es el inglés, traten de dárselo a algún colega que tenga un buen inglés, o lo recomendable es que se los den a alguien que hable el inglés de forma pues cercano a lo nativo, para que les dé algunas recomendaciones ahí en la parte de escritura del idioma inglés, para que las ideas se puedan transmitir de la forma más clara posible, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora los estilos de escritura y el proceso para la escritura de un artículo científico. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, si no ya podemos empezar con cada una de las secciones. ¿No? Jaime, creo que tienes la mano levantada. Sí, muchas gracias. Mira, nada más hacer una observación o un comentario complementario. Muchas veces esas personas nativas de inglés, ¿no? Del idioma inglés, no son expertos en los temas de los artículos, ¿no? Entonces es conveniente tomar en cuenta que nos van a ayudar a una revisión general del artículo, probablemente en la parte de introducción, en donde no hay fórmulas, es una prosa ahí que trata de narrar el contexto, la revisión del estado del arte, para terminar proponiendo por dónde va el artículo de investigación. Ahí creo que es un típico lugar en donde alguien con inglés nativo nos puede ayudar, pero que lo que quería así como que rescatar es que igual, aún revisado por alguien con inglés nativo, puede seguir habiendo algunos errores
en el resto del artículo que tienen que ver, o sea, es complicado que la persona con inglés nativo no lo corrija porque es inglés técnico y puede ser que la persona no sea del área o no sea siquiera de ingeniería, sea de otra profesión totalmente diferente, pero con un inglés nativo y vamos, era simplemente eso que quería yo contribuir. Gracias. Sí, excelente, excelente, Jaime, claro que sí, y muy buena contribución. Y de hecho sí hay que tener eso bien claro, porque muchas veces, eh, como mencionas, esa revisión que si se la damos a algún colega o inclusive a algún compañero que no es del área, es nada más para que nos dé, para que se vea, bueno, a mí muchas veces, cuando se lo doy a colegas así, que inclusive no son del área, me ayudan me hacen comentarios, por ejemplo, esto suena raro, ¿no? Y no desde la parte técnica, sino a lo mejor, recuerden que el inglés es un idioma, cuando escribimos ciencia, es un idioma que debe de ser muy simple, ¿no? Y de hecho el inglés en sí es un idioma que en la escritura no es tan descriptivo y tan, se puede decir, rollero como el español, ¿no? Entonces, usualmente muchas de las recomendaciones que me hacen, aparte de la parte gramatical, ¿verdad? Es, oye, ¿sabes qué? Esta oración tiene muchas comas, es muy larga y creo que funcionaría más si pues la dividieras en dos o tres oraciones, ¿sí? Para que sea mucho más legible. Pero sí, no hay que esperar que nuestros colegas, pues que no son expertos en el área, pues nos ayuden con la parte técnica, ¿verdad? Y también muchas veces ellos pudieran, a lo mejor nosotros utilizamos algún término que es coloquial en el área que estamos publicando, que a lo mejor para ellos pueden querer utilizar alguna palabra, pues a lo mejor un poquito más coloquial o un poco más común, pero ahí sí hay que tener cuidado también con esas recomendaciones, porque al final de cuentas él lo recomienda porque a lo mejor en un idioma no técnico es más utilizado y nosotros en la parte técnica ahí sí tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer un cambio. También, por ejemplo, pasa mucho, inclusive las recomendaciones que nos da el propio Word, en donde nos piden que no utilicemos el pasivo, ¿verdad? Como decir, los experimentos fueron hechos de esta forma, ¿sí? Entonces, ahí el tiempo en el que se está escribiendo, hay algunas partes como en la metodología donde pues sí lo ameritan, y aunque inclusive algunas revistas no lo recomiendan, hay otras revistas que sí recomiendan utilizar el pasivo. Entonces, en general en el inglés no les gusta usar el pasivo tanto, pero hay algunas secciones que sí lo ameritan. Entonces también hay que tener cuidado en esa parte. Muy bien, ¿alguna otra comentario o pregunta antes de empezar a ver todas las secciones individuales del artículo? Muy bien. También recuerden que como estoy en modo presentación, a veces sí me meto a ver la sesión de Teams, pero no, la mayoría de las veces a lo mejor digo, no puedo ver que tiene alguien la mano levantada, entonces cuando interrúmpanme, no hay problema, ¿sí? Si tienen algún comentario. Bien, entonces recuerden que en la sesión, en una sesión previa vimos la parte estructural del artículo, que es y recuerden que es una estructura rígida en donde la mayoría en donde los artículos se escriben de esta forma con los objetivos que mencionamos, ¿verdad? En donde
que el lector, muchas veces la ciencia no está escrita para que todo el mundo lea todo el artículo, ¿sí? Sino que hay algunos lectores que a lo mejor están interesados en una parte de algún resultado en particular, o de alguna metodología en particular, o de alguna discusión en particular, o simplemente para sustentar su marco teórico con la parte introductoria. Entonces, por eso tenemos esta estructura tan rígida de escritura de los artículos, en donde muchas veces no sea posible a nosotros ir directamente a una zona de un artículo sin tener que desmenuzarlo todo y utilizar alguna parte en particular que nos sea útil para nuestra investigación o para nuestros resultados. Entonces, esta estructura, la estructura IMRAD, que aparte la complementamos con una serie de secciones adicionales que tienen que ver un poquito con el formato de la revista, y también algunas secciones que le permitan a la revista darle difusión y dar unos poquitos como previos de lo que va a ser el artículo para que sea atractivo para los lectores. Entonces, el primer, de hecho esto debe ser lo último que se escribe, ¿verdad? Porque al final, el título es la descripción más importante, lo que va a llegar a la mayor cantidad de lectores, ¿sí? De nuestro artículo. Lo que la gran mayoría de las personas que van a tener un contacto con nuestro artículo va a ser con el título, ¿sí? Entonces, el título, aunque debe de ser la última parte que escribamos, pues sí debemos de tener, para ya como que sellar lo que vamos a enviar, sí tenemos que ir pensando más o menos cómo es que nuestro artículo va a estar, cuál va a ser el título de nuestro artículo, basado en esta estructura previa que hicimos de las imágenes del mismo, ¿sí? Entonces, algunas recomendaciones que les puedo dar con respecto a los títulos de un manuscrito, pues primeramente, como les digo, es lo que van a leer miles de personas, ¿sí? Y una vez que lean el título, es el primer filtro que ellos van a decidir para ver si van a continuar leyendo el artículo o no, ¿verdad? Dependiendo del título y también del área, etcétera, pues pocos, al menos es como un embudo, ¿verdad? Leen el título y es el primer filtro, y el siguiente que van a leer el abstract y ya toda la parte del cuerpo del artículo, pues cada vez van a ser menos y menos, ¿sí? Pero el título puede ser que tenga un gran impacto si lo escogemos de forma adecuada, y puede hacer que pues muchas personas se interesen en el mismo. Entonces, las palabras de un artículo pues deben de ser escogidas de forma correcta para describir de forma general, pero a la vez también incluir alguna sección específica del tema central, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo que no me gusta usarlo, pero creo que un ejemplo personal, porque creo que en este sentido mi ex asesor de tesis, pues dio en el blanco en cuestión de título, ¿verdad? Porque logró esa conjunción entre lo general y tantito particular, que hizo que ese artículo en particular pues tuviera mucho éxito. No solamente por el título, porque creo que sí tuvo una contribución muy importante en el tiempo en el que se publicó, etcétera, que era el boom que tenía la nanotecnología. Pero, por ejemplo, nosotros publicamos un artículo que se llamaba Propiedades bactericidas de nanopartículas de plata, aunque sí entonces aquí pueden ver que tiene la parte generalizada, en particular de que tenemos un compuesto bactericida, pero luego también tenemos muy enfocado cuál es el componente bactericida que estamos analizando, que es el de las nanopartículas de plata.
Y entonces esta selección de palabras nos permitió que, por ejemplo, muchas personas que están escribiendo un artículo sobre propiedades bactericidas de nanopartículas en general, pues citen este artículo porque es muy simple, ¿verdad? Solamente tienes que leer el título para saber que el artículo va a describir las propiedades bactericidas de una nanopartícula en particular. Y entonces por eso pues ha sido leído bastantes veces y ha sido citado de forma muy, muy particular. Ahora, en especial yo, a mí me gusta ser un poco más específico en los títulos, pero creo que ese artículo en particular tiene un título, también depende del tiempo en el que en el que lo escriban, ¿verdad? Si ustedes están haciendo una investigación donde hay mucha literatura con respecto a un área en particular, pues ustedes si se quisieran, como que diferenciar, añadiendo en el título algunas palabras claves que diferencien su artículo y vean cómo es diferente de los demás. En este caso en particular, como había poca investigación en esa época sobre las nanopartículas, creo que había un par de artículos que habían sido altamente citados, entonces ahí podíamos nosotros, pues, considerar un artículo con esa especificidad que es baja, para lograr acaparar a una gran cantidad de personas que estaban trabajando en el área y que iban a leer el artículo y que pues nos iban a citar. Yo pienso que ahorita, como está el estado del arte de esta línea en particular, pues difícilmente alguien pudiera escribir un artículo con ese título y, 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 y no generar como que, bueno, es un artículo nuevo que habla sobre esto, pero ya un montón de personas lo están haciendo, entonces consideran mejor leer los artículos que ya tienen muchas citas, que son un poquito más, pues le podemos decir seminales, a leer ese tipo de artículos. Aunque bueno, también se puede hacer, pero pienso que también el tiempo en el que ustedes publican algo debe dictar un poquito el título del artículo que vayan a publicar. También hay que tener cuidado muchas veces en la selección de palabras. Por ejemplo, si nosotros utilizamos alguna palabra que pueda utilizar, que a lo mejor sea correcta, pero pudiéramos tener una palabra un poco más específica, y entonces si usamos una palabra que no es completamente adecuada, puede hacer que nuestro artículo tenga poca visibilidad o que se pierda el interés de leerlo a lo largo del tiempo, ¿sí? O también si usamos alguna palabra, a lo mejor muchas veces queremos utilizar palabras que para nosotros en ese momento nos suenan como las palabras catchy que le llaman, o palabras así que están como de moda, pero puede hacer que nuestro artículo pues lo empiece a leer la audiencia no indicada, ¿sí? Y entonces también eso, como les menciono anteriormente, cuando lo leen personas que no son del área, pues a lo mejor es una forma de difundir el conocimiento, pero difícilmente su artículo va a ser citado. Entonces, porque no son personas que trabajan en esa área del conocimiento. Entonces es importante que nuestro título esté diseñado para alcanzar la audiencia adecuada, ¿sí? También algunos artículos pueden tener títulos muy, muy generales por tratar de hacerlos cortos, que puede ser un poquito confuso. Por ejemplo, imagínense que ustedes escriben un artículo como el ejemplo que les doy aquí, de estudios de Mycobacterium, ¿verdad? O sea, una cepa bacteriana. Entonces, dices, bueno, ¿de qué trata este artículo, verdad? Pudiera tratar de N cosas, estudios de sus propiedades patogénicas, de a lo mejor desarrollo de antibióticos para tratarlo,
estudio metabólico, lo que sea. O sea, es un título demasiado general que a lo mejor nosotros, como estamos tan embebidos en nuestra investigación, creemos que para cualquiera donde diga estudios de Mycobacterium va a ser lo que estudiamos nosotros, pero si se pueden reflexionar, pues difícilmente este artículo alguien lo va a citar o lo van a empezar a leer un montón de personas que no tienen nada que ver con el contenido del artículo, ¿sí? Ahora, tampoco nos podemos ir al otro extremo. La mayoría de las veces a lo mejor queremos ser nosotros muy específicos, tenemos títulos que son bastante largos, lo cual también los vuelve pues no atractivos, porque es básicamente en vez de leer un título rápido, estás leyéndote casi un mini abstract de título, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo un ejemplo en particular, este artículo que básicamente es como un pequeño abstract, ¿verdad? Ese es el título que le dieron a un artículo. Entonces, la adición de una metodología de investigación de microscopía para desarrollar una nueva, un nuevo contraste de color entre un objeto y su entorno, ¿verdad? Para definir las partes del objetivo en sí, ¿no? Entonces, ahí pues una persona puede completamente perder el interés, inclusive desde el título, porque tiene un montón de componentes, no estás yendo al grano de cuál es como que tu contribución principal del mismo o qué vas a encontrar en este artículo. Entonces, también hay que tratar de eliminar palabras innecesarias, ser muy conciso y rayar entre lo general y lo específico para tratar de alcanzar a la mejor audiencia, ¿sí? Entonces, si hacemos un pequeño ejercicio con un título, por ejemplo, si estamos trabajando con algún tipo de antibiótico para tratar microorganismos, por ejemplo, si tenemos el título de arriba, que se llamaría Acciones de antibióticos en bacteria, pues es un artículo que pues no nos dice mucho, ¿verdad? Pudiera ser muy general, qué tipo de acciones, qué antibióticos, qué bacteria, y como dice ahí la descripción, es corto, da mucha información, pero es bastante general, porque pues tiene la palabra acción, tiene la palabra antibióticos y tiene bacterias. Sabes que estás haciendo algo con antibióticos, con bacterias, de algún tipo de acción. Das mucha información, pero toda es muy general, por lo que pues es poco atractivo para que alguien vaya y lo lea, porque desde un inicio tienes como que adivinar qué es lo que vas a encontrar en el artículo, ¿verdad? No tiene ninguna palabra innecesaria, no es muy descriptivo, lo cual es bueno, pero también las palabras le falta un poquito más de carnita al título, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la siguiente opción, que sería la acción de la espectromicina, que es el antibiótico en particular, en una bacteria en particular. Entonces, este es un artículo es un título mucho más específico. Sin embargo, hay una componente muy importante en el título, que aunque ya fuimos muy específicos porque sabemos que vamos a tener un antibiótico en particular, vamos a ver trabajos sobre una bacteria en particular, ¿sí? Hay una parte que es la palabra acción, sigue siendo muy general. Entonces, aunque es un buen título, ¿verdad? Podemos considerarlo como un arma de doble filo, porque aunque es muy interesante, entonces todas las personas que busquen alguna propiedad de la espectromicina contra Mycobacterium, porque pues la acción es muy general, vas a tener un montón de audiencia que puedas interesar, pero al final de cuentas tu audiencia puede llegar a ser muy amplia y quizá puedas perder el interés si tu acción realmente está llegando a puras personas que a lo mejor esa acción que tú mencionas no es la acción que ellos estaban pensando. Entonces, es un buen título, puede compararse un poco con las propiedades bactericidas de las nanopartículas de plata, como yo lo menciono ahí, aunque la acción, que es las propiedades bactericidas, pues es mucho más específico, pero sí es un arma de doble filo.
Y podemos ver, yo creo, un título mucho más adecuado, que es el último, aunque es un poquito más largo. Ahí las personas que van a leer el artículo, pues estarías dirigiendo a tu audiencia de forma muy particular. Por ejemplo, la acción, que es inhibición del crecimiento, ¿verdad? De tu bacteria en particular por un antibiótico en particular. Entonces ahí con ese título tú sabes específicamente que estás haciendo estudios de inhibición de crecimiento de una bacteria en particular por un antibiótico en particular. Entonces este artículo, cualquiera que lo lea, no, y, bueno, al menos que no tengas ese contenido en tu artículo, pero cualquiera que lo lea dice, yo quiero ver curvas de inhibición de cómo se comporta el Mycobacterium con la espectromicina. Ese es el artículo que voy a ir yo a ver, ¿sí? Y entonces, pues vas a tener mucha afluencia de lectores y lectores que realmente están interesados en eso y no hay duda, ¿sí? Entonces, tienes una audiencia amplia porque no sabes qué tipo de inhibición estás creciendo, bajo qué condiciones, etcétera. Tienes esa amplitud de audiencia, pero a su vez también tu título es específico sobre los resultados que estás mostrando, no tiene palabras innecesarias y entonces este título va a traer a los lectores más óptimos que eventualmente vas a lograr ese objetivo de que tu artículo sea citado, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo que a lo mejor pudiera sonarnos muy simple porque ya está hecho el ejercicio, pero si hacen el ejercicio con sus artículos, pudieran ustedes realmente ver que la construcción del título, cuando lo pensamos muy bien, podemos llegar a un título lo suficientemente óptimo para nuestro objetivo, que es pues que la audiencia lea nuestro artículo y que aparte citen nuestro artículo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante, Jaime. Sí, muchas gracias, Rubén. Me parece muy, muy, muy interesante lo que comentas. Yo quisiera, aún así, complementar en algo. Tú guiaste mucho de las recomendaciones a hablar de, como título, pues sí, es enganchar al posible lector, no darle falsas expectativas, cuidar mucho, pues, el título. Totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Algo, yo lo he vivido como muchos de los investigadores, aunque no estoy en la cabeza de los revisores, pero antes de que un artículo se publique, pues primero tiene que ser revisado. Y aunque hay muchos revisores que son muy éticos, y no solo éticos, sino que también son muy comprensivos cuando se dan cuenta de que está escrito por alguien que no es de inglés nativo, ¿sí? Hay gente que no lo es, ¿no? Y gente muy ocupada, gente que se siente en el borde del universo, ¿no? En conocimientos y ¿cómo se llama? Y a veces un mal título puede ser el primer tache que te ponga un revisor y decir, ay, esto va a estar mal. Y ya lo pone en la bandeja de, ay, luego lo reviso, o se predetermina negativamente hacia el artículo, ¿no? Entonces, estas cuestiones del abstract, el título y las conclusiones hay que cuidarlas mucho. Ahora estabas hablando nada más del título, pero quise resaltar también esa otra figura de qué impacto va a provocar en los revisores, porque pues antes de que el efecto que tenga en los lectores, pues primero hay que asegurar que el artículo sea aceptado, ¿no? Ese era básicamente mi comentario, que un mal título, por las razones, todas las que dijiste que son muy ciertas, pues puede provocar tan sencillo como que un revisor lo haga a un lado y no dudaría que alguno al ver un muy mal título diga, el artículo está muy mal, empezando por el título que dice así, no vale la pena ni siquiera leerlo, ¿no? Hay algunos evaluadores que son muy finos para contestar, muy diplomáticos, y te avientan así el comentario, ¿no? O incluso, voy más allá, que el editor asociado, al ver el título,
se confunda, no tiene el tiempo para revisarlo a detalle y te termine contestando, este artículo no es para esta revista, busque mejor otra revista, ya sea que te dé recomendaciones o no, o simplemente te diga, este artículo no es para esta revista, ¿no? Eso era lo que quería resaltar. Gracias. No, sí, muchas gracias, Jaime. Y de hecho, es completamente cierto lo que dices. Yo incluyo esa sección en la parte de abstract, en donde les digo, ¿verdad? Como mencionas, muchas veces eh, el, o sea, como dices, hay diferentes situaciones de los revisores. Hay unos revisores que les gusta tomar la decisión hasta el final, ¿verdad? Pero siempre hay que ver que en las revistas hay un primer, y eso lo menciono ya también cuando ya estamos viendo la parte de artículos, pero digo, la parte de enviarlo y todo, pero creo que sí es recomendable que nos acordemos que hay una doble puerta, ¿verdad? Que tenemos que cruzar cuando quieres publicar un artículo. La primera puerta es el editor asociado, el editor en jefe, el jefe de la revista, ¿verdad? Que le llaman el editor in chief, en donde él es el primer filtro, ¿sí? Y usualmente él recibe tantos artículos, él está a cargo de toda la revista o una gran parte de la revista, que difícilmente tiene los tiempos, aparte de todas sus actividades adicionales, de leer todo tu artículo. Entonces, el título y tu abstract, como lo mencionas, y las conclusiones también, pero yo creo que el título y el abstract es lo que define si vas a pasar esa primera puerta, ¿sí? Entonces, inclusive el título, como mencionas, esa primera puerta que es el editor en jefe, y que es muchas veces en las revistas de impacto un poco más alto, que muchas más personas mandan artículos ahí, en donde los editores en jefe es cuando recibes, bueno, no necesariamente es porque tienes un mal título, a lo mejor muchas veces simplemente no les interesa el área o, o no creen pertinente publicar esos resultados en su revista por X, Y, Z razones, pero sí un mal título o un al título donde quiera ser muy general o un título que está un poquito, que puede ser, como dices, que trates de decir algo que realmente no es lo que está en tu artículo, ¿sí? Eso hace que inmediatamente ya el revisor en jefe nos lo rechace de cajón, ¿verdad? O ni siquiera nos da la oportunidad de revisarlo, o que simplemente diga, pues si asiste el título, que es una parte muy pequeña, imagínate cómo estará el resto, ¿no? De hecho, como anécdota, yo cuando estaba haciendo mi postdoc, tenía un asesor, el doctor James Collins, que ya después supe, ¿verdad? Pero al inicio, él siempre checaba primero la metodología cuando tú le enviabas un artículo, para empezar a trabajarlo y publicarlo, ¿verdad? Ya se lo entregábamos hechecito, ¿no? Y checaba primero, ya después me contaba que él checaba primero la metodología porque era para él, en cuestión de los estudiantes que le enviaban artículos, para él era una primera probadita de qué tan bueno o malo iba a ser el artículo, porque usualmente en la metodología, malamente, es donde le ponemos menos tiempo, ¿sí? Porque ya nada más describes lo que hiciste, pero lo haces, no le pones ese cariño que le pones a las otras secciones. Y entonces él veía primeramente la metodología, ¿no? Bueno, un enfoque distinto, porque él es un revisor, pero está armando un artículo junto contigo. Pero te digo, como mencionas, en la parte de revisión, el artículo y el abstract pues, son esenciales. Y ya que pasa esa primera puerta, a lo mejor del editor en jefe, o que inclusive el editor en jefe nada más vio el título y le gustó, y luego ya ven tu abstract, los revisores, y muchas veces los revisores que ven un poquito más a detalle tu artículo, un mal abstract, como vamos a ver, ya te predispone completamente a estar en el lado o positivo o negativo. Si tienes un muy buen abstract, ya el revisor dice, ya estoy en el lado positivo, quiero que estoy más en el lado de que sí se publica que no se publica. Si tienes un abstract
que el abstract, pues, después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es como una mini fotografía de tu artículo, porque incluye todas las secciones. Un abstract incluye introducción, cuerpo, resultados, discusión y conclusión en un párrafo, ¿sí? Y entonces cuando tú lees esa parte, como revisor inclusive, que hemos estado en esa, si tienes un mal abstract, pues te deja un mal sabor de boca porque dices, bueno, pues me imagino que va a ser un desastre su artículo, que a veces no es el caso, pero la mayoría de los casos sí es un buen termómetro. Muchas gracias, Jaime. Brenda, adelante. Hola, doctor, buenos días. Bueno, yo también nada más quería hacer así como un comentario, pues así algo personal, que bueno, nuestro título pues se fue enfocado más al área de procesos sustentables, porque pues es en la maestría en la que yo estoy, pero pues se pudiera ver desde diferentes partes, porque pues también hablamos de microbiología, bueno, también probamos actividad antimicrobiana, entonces yo creo que también en el título, como abarcamos, pues digamos, mucho, pues también se puede enfocar a diferentes áreas. Digo, si lo enfocamos a una revista en la que esté interesada en algo microbiológico, pues bueno, lo podemos ajustar el título para que, pues en primera instancia, ¿verdad? Se vea como que es una actividad antimicrobiana probada en las nanopartículas, pero también se pudiera ver desde, no sé, desde la perspectiva de materiales, en donde pues se está haciendo síntesis de materiales, y pues en mi caso en particular, pues también como estoy en maestría de procesos sustentables, pues se fue como que más enfocado al aprovechamiento de los residuos. Entonces creo que también el título te da pues esa diversidad de opciones para que tú pues sí, o sea, lo puedas mandar a diferentes revistas y diferentes temas. Sí, definitivamente, más ahora las áreas muy interdisciplinares, incluyes partes de diferentes, tu artículo tiene tantas secciones de tantas áreas interdisciplinarias que pues quieres poner todo en el título y a lo mejor tienes títulos lo suficientemente largos como mencionas que no sea algo que puedas que pueda el posible lector pues darle o sea que no lea tu artículo o que se sienta como que el título no lo representa porque tiene tantas partes, entonces hay que ser cuidadoso ahí, pero también el incluir todas esas partes, por ejemplo, si tu proceso es un proceso sustentable, que estás sintetizando cierto material y que estás probando ciertas propiedades de ese material, pues a lo mejor el título debe de incluir esas tres partes. Pero muchas veces también hay que escoger, ¿sí? Hay que escoger cuál va a ser tu, como en el título en particular, cuál va a ser lo más atractivo de tu artículo, ¿sí? Porque muchas veces también tratamos de meter en el artículo las frases, las catchy phrases que le llamamos, donde quieres poner todas las palabras ahí que andan sonando. Entonces, a lo mejor tú, por ejemplo, en el caso que mencionas, a lo mejor tu proceso realmente no es tan sustentable, ¿verdad? Y tú a fuerza quieres ponerlo como que es sustentable. Entonces, si le pones ahí la frase proceso sustentable cuando realmente estás ahí en la línea entre que sí y que no, es un caso hipotético, ¿no? Entonces ahí puede ser que le estés añadiendo una palabra adicional al artículo en donde empiezas a generar lectura de cierta audiencia que luego van a considerar que pues no era tan importante eso, ¿sí? Que a lo mejor si no va en tu título y lo mencionas en tu abstract y en tu introducción, pues es ya desde un principio el lector ya está en otro mindset, dice, oye, el artículo es de esto, y sí, es un proceso sustentable, lo pudiéramos considerar, pero cuando lo pones en el título es porque ese es el área en particular que tú estás abordando. Entonces, hay que también tener cuidado muchas veces con todas esas palabras, eh, los catchy phrases que los pones y pues puede ser un arma también de doble filo, ¿no? Muy bien. Sí, ok. Muy bien. Jaime, no sé si tienes la mano levantada, no sé si quieres hacer otro comentario o nada más se te quedó levantada la mano. Se me quedó levantada, perdón. Ok, perfecto.
Bueno, entonces, vamos a continuar con ya la última parte del título que les menciono, ¿no? Que recuerden que el título es como una etiqueta, ¿sí? Es un etiquetado que le damos al artículo por lo que usualmente queremos ser muy formales en toda la parte gramatical, aunque obviamente tenemos que tener la gramática correcta en nuestro título, pero usualmente no necesariamente es una oración completa, ¿sí? Puede ser una simple etiqueta que no tenga todos los componentes de una oración, ¿sí? Recuerden también, en un título, el orden de las palabras es sumamente importante, ¿sí? Lo primero que debes de mencionar, inclusive en el título, hay prioridades. Lo primero que debes de mencionar es lo más relevante del artículo, ¿sí? Si vemos este artículo en particular aquí, este título en particular aquí, por ejemplo, aquí lo más importante no es la bacteria ni el antibiótico que estás utilizando, sino lo que vas a describir, ¿sí? Es que estás inhibiendo el crecimiento. ¿De qué? De esta bacteria en particular. Pero lo más importante aquí es que estás reportando una inhibición del crecimiento, algo en particular que es lo que vas a hacer, y luego ya después lo haces la parte en específica, ¿sí? Debemos delimitar las palabras del artículo a el contenido más relevante del mismo, ¿sí? Debemos tocar lo que es relevante de nuestro artículo en nuestro título, pero tampoco, como mencionábamos ahorita con Brenda, tratar de poner todo lo que podamos, ¿sí? Porque luego hacemos un título muy largo que puede ser no adecuado para capturar la atención de los lectores, ¿sí? Hay que ser también muy cuidadosos en los títulos, no debemos de incluir cosas muy generales como abreviaciones que no hayamos previamente, que a lo mejor sí es una abreviación que nosotros creemos que es muy común, pero nada más es para un área muy específica o inclusive nada más lo usamos nosotros. Si incluimos esa abreviación en el título, pues la persona no va a entenderlo, no va a entender. ¿No? Me pasaba el cargador de la laptop para... Alguien tiene ahí su... No le dije algo. No. Perdón. Bueno, les comentaba que los títulos rara vez deben de incluir abreviaciones, al menos que sean abreviaciones muy comunes en alguna área. Por ejemplo, a lo mejor pueden utilizar DNA o algo así muy, muy común, ¿verdad? Pero en general, no deben de incluir abreviaciones en los títulos, ni fórmulas químicas que puedan resultar complejas para leer y también que sean como algo pues no muy común para todos los lectores, y también no tratar de utilizar lenguaje muy cotidiano, ¿sí? Tratar de ser, profesionales, técnicos, pero a la vez también, como les mencionaba, pues tampoco ser sumamente técnicos para que enfoquemos el artículo a que lo lean nada más un par de personas, ¿sí? Entonces el título también es un arte, ¿sí? Son recomendaciones, como la escritura de artículos también se mejora con el tiempo y cada quien tiene su estilo también, ¿sí? No hay una receta en particular, pero sí hay muchas recomendaciones y principios que se deben de seguir cuando se está escribiendo, en general el título, el abstract, todas las secciones del artículo, para que junto con nuestro estilo tengamos un producto, pues, profesionalmente aceptable, ¿sí? Otra reglita o hack que le llamo para determinar cuál va a ser tu título es visualizar cómo pensarías buscar la información que tú estás reportando ahí en tu artículo
¿cómo la buscarías en un buscador de Google o de cualquier otro buscador, ¿no? Entonces, si están las palabras, si buscarías tu artículo de cierta forma, pues trata de incluir esas palabras clave dentro de tu título, ¿sí? Pero también recuerden con esa jerarquía y no tratar de poner absolutamente todas las palabras claves con las que quisieras buscar, ¿sí? También hay que asegurarnos que, aunque no deben de ser oraciones completas, la gramática del título debe de ser correcta, ¿sí? Por ejemplo, si vemos estos pares de ejemplos que encontré, si leemos el primero, dice, mecanismos de supresión de neumonía no transmisible en ratones inducidos por este virus, ¿no? Entonces, en inglés, en este caso, se lee como que estos ratones fueron inducidos con este virus, ¿sí? Y entonces están tratando de suprimir este tipo de neumonía. Ahora, si leemos este otro título, decimos mecanismos de supresión de neumonía no transmisible inducidos en ratones por este virus. Entonces, aquí se lee como que este virus está induciendo al ratón en vez de en lo correcto, que es que esta neumonía está siendo inducida en el ratón, ¿verdad? Al incorporarle este virus. Entonces, la gramática es incorrecta en el título, que aunque si lo lees rápido, pudiera ser que entiendas la idea para una persona que habla muy bien inglés, se sabe que este título pues es incorrecto y pues causa inclusive risa, ¿no? O por ejemplo este título de aquí, infecciones múltiples entre recién nacidos, resultado de la implantación con Staphylococcus aureus de este tipo, ¿sí? Y si leemos este otro título, como no le pusimos comas, ¿sí? Entonces aquí es como que el Staphylococcus aureus está implantando estas infecciones, ¿sí? Entonces aquí ya con las comas nos queda que son infecciones múltiples en los recién nacidos, que es el resultado de una implantación del Staphylococcus aureus que está en estos recién nacidos. Entonces hay que tener cuidado, leer bien nuestro título y asegurarnos que la gramática es correcta, ¿sí? Pero recuerden que a su vez no tienen que ser oraciones completas, ¿sí? Es como un pequeño tag. Bien, entonces, una vez que predefinimos un título y después al final lo volvemos a leer y lo volvemos a reflexionar, vámonos a la siguiente sección, ¿sí? Que es la sección de autores, que es la última sección que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? O creo que esta y otra. Los autores es algo muy, muy importante, que a veces dejamos de lado y no le damos la importancia. Y en general, el área de la sección de autores y cómo escribirla y quién va antes y quién va después, ¿sí? Puede marcar la carrera profesional de diferentes personas. Entonces hay que actuar con mucha ética, hay que platicarlo con los autores, ¿sí? De un artículo, y también en diferentes áreas la lista de autores significa diferentes cosas, más que nada la posición, ¿sí? Entonces, aunque la lista de autores pues debería de ser la parte más fácil, hay veces que
la lista de autores es la parte más complicada, ¿sí? Entonces, esta lista muchas veces ha generado, y también una recomendación que les doy es que cuando nosotros estamos haciendo una investigación y que empezamos a tener diferentes participantes en la misma, siempre hay que tener esto, hay que hablarlo inclusive antes de escribir el artículo y durante la investigación, en donde vayamos viendo que tengamos estas discusiones con los autores de cuál va a ser la posición de cada uno, ¿sí? Porque muchas veces, y también lo tenemos que ver en el aspecto de que muchas veces no nos damos cuenta que un artículo, al inicio, cuando no tenemos nada, pues a todos los autores les puede importar un poco menos, porque pues el artículo todavía es como no ha nacido, ¿no? No nos hemos dado cuenta de lo que puede llegar a ser una vez que empecemos a encontrar diferentes resultados o encontrar o aprobar diferentes hipótesis que nos estamos planeando. Y entonces las disputas entran cuando al final nos queda un artículo muy bonito con implicaciones pues tanto de impacto de resultados como inclusive también muchas veces monetarios, ¿sí? Y entonces, si hubiéramos hablado eso desde un inicio a lo largo del artículo y no cuando ya estamos a punto de reportarlo, entonces probablemente nos vaya mejor cuando hacemos eso paulatinamente, ¿verdad? Entonces, la problemática de los autores, pues obviamente está en la posición, ¿sí? Y en ingeniería en particular, creo que en las ciencias exactas es un poquito distinto, aunque por ejemplo en Estados Unidos ya se ha definido, pero por ejemplo los europeos en algunas ciencias exactas, inclusive aquí somos un poquito más, copiamos un poco más a los europeos en las ciencias exactas, en donde el orden de los autores está un poquito raro. Inclusive hay algunas áreas del conocimiento que definen al final qué hizo cada cosa y el orden de los autores es por orden alfabético. Pero en general, en Estados Unidos y en las ingenierías, el orden es de la siguiente forma. Por ejemplo, el último autor, ¿sí? El último autor es usualmente el líder del grupo de investigación, ¿sí? De, pues, los primeros autores. Por ejemplo, cuando leemos un artículo, podemos ver que el último autor es el autor que le llaman por correspondencia y es el autor que probablemente sea, lo más probable es que sea el asesor del primero y segundo autor o primero, segundo, o de todos los autores, pero en general de los primeros autores, ¿sí? Y entonces esa es la forma más o menos en la que se enlistan los autores. Los primeros son el primer autor, pues es el estudiante de posgrado o de licenciatura o el estudiante que realizó físicamente la mayoría de los experimentos, ¿sí? Probablemente sea de los primeros dos autores o el primer autor el tema de su tesis principal, ¿sí? Y el último autor es el autor que está liderando esa tesis de investigación, ¿sí? El que consigue los fondos, el que asesora al alumno, el que probablemente es la línea de investigación que él tiene y que el alumno tiene una pequeña parte de esa línea línea de investigación, ¿sí? Y todos los demás autores, en orden de importancia, siguen siendo de contribución al artículo, pues son autores que a lo mejor contribuyeron con algún tipo de experimento que el alumno no pudo hacer, que el primer autor no pudo hacer, o a lo mejor contribuyeron a la discusión de forma, de forma adecuada y de forma sustancial, en la explicación de los resultados, en la escritura del artículo. Pero esa es la contribución, al menos de los primeros y de los últimos, ¿sí? Y también me gusta mencionar esta parte aquí,
porque he visto al menos una tendencia, especialmente en redes sociales y inclusive entre muchos colegas, que van comenzando o inclusive alumnos de posgrado, en donde empiezan a decir que los autores, que por ejemplo, que los alumnos de posgrado obviamente son los que hacen la mayoría del trabajo y que los asesores van en los artículos como autores y que muchas veces ellos no hicieron experimentos o no desarrollaron en particular algunas ideas que obviamente los alumnos siempre tienen nuevas ideas, inclusive, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho que los alumnos traigan sus propios proyectos, desarrollen sus propios proyectos y yo guiarlos en ese proceso de desarrollo como investigadores. Pero hay que tener en cuenta que simplemente el orden de los autores cuando es adecuado, en el artículo se sabe cuál fue la contribución de cada uno. No tienes que decir aquí que el último autor no fue el que estuvo, el autor de correspondencia no fue el que estuvo haciendo los experimentos en el laboratorio. Ahí claramente se ve que él es el líder de grupo, el asesor, el que nutre esta línea de investigación junto con ese alumno y probablemente con un grupo de alumnos y grupo de colaboradores que trabajan en conjunto con él, ¿sí? Entonces, y obviamente, si llega a obtener un premio, en general de la línea de investigación y de los conocimientos, obviamente los autores corresponsales o los líderes de grupo son los que figuran en esos premios, como por ejemplo si se obtiene un premio Nobel o si se obtiene un premio de investigación, etcétera, porque al final de cuentas sí fue un trabajo que hizo una persona en físico, en este caso un alumno de posgrado o un alumno de licenciatura, pero al final de cuentas el premio se da a la trayectoria y al investigador al haber formado a esos investigadores y haberlos guiado en esa línea de investigación. Entonces, son etapas del conocimiento, ¿sí? Los alumnos de posgrado muchas veces pueden decir, es que el trabajo lo hice todo yo para ese artículo, ¿por qué va fulanito o sultanito como autor? O inclusive muchos alumnos dicen, ¿por qué va mi asesor como autor? Entonces, en ese caso, hay que ver que hay que hacerles ver a los alumnos que ellos están en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Cuando ustedes están en un grupo de investigación con un líder, ¿verdad? Les está brindando todas las oportunidades para desarrollarse, para que eventualmente luego ustedes se conviertan en un líder de grupo que va a formar a los siguientes investigadores y les va a proporcionar las ideas, los materiales o el arropamiento en esa línea de investigación para poder que los alumnos desarrollen investigación de punta, ¿sí? Entonces, en la orden de los autores es donde se ve claramente que los primeros autores son los que hicieron el trabajo y estuvieron trabajando en el laboratorio o analizando datos, etcétera, y que la contribución del autor de correspondencia y del último autor es el que ha alimentado esa línea de investigación y su contribución ahora ya no es estar en un laboratorio. Claro que muchas veces nos vamos al laboratorio y hacemos nuestras propias investigaciones, pero en general van cambiando un poco los roles, ¿sí? Si nos preguntamos un poco cuál es la contribución de a lo mejor un alumno de posgrado que tengamos cuando hacemos nuestro doctorado, descubrimos o tenemos un artículo sumamente citado, etcétera, que nosotros hicimos, obviamente arropado con toda la parte de asesoría, toda la parte pues simplemente de proveernos el espacio, los reactivos, etcétera, ¿verdad?
Y entonces decimos, bueno, una vez que ese asesor, ese autor de correspondencia, su contribución es que esa investigación siga creciendo y que haya un montón de personas que trabajen en el área para eventualmente llegar a entender mucho mejor o desarrollar descubrimientos diversos en esa línea. Y la contribución de esa persona en particular, el primer autor o los primeros autores, es en esa parte o en esa área muy particular, ¿sí? Entonces, pero esas herramientas en esa área muy particular después le van a dar las herramientas a ese alumno o a ese investigador para después abrir nuevas líneas o generar nuevas líneas de conocimiento y entonces ahora sí estar en la parte autor corresponsal con otros alumnos que van a estar en primeros o algunos otros colaboradores que van a estar como primeros autores que son los que van a estar ahí haciendo la parte técnica, ¿sí? Aparte de toda la parte intelectual también. Entonces, sí me gusta ahondar en esta parte porque siento que se ha desvirtuado un poco. Entonces, sobre las contribuciones de cada uno, especialmente con los investigadores más jóvenes, que yo también lo pensaba, pero luego tienes que como que ver cuál es, en la parte de autores, qué es lo que se ve cuando alguien ve el orden de autores de un artículo, ¿sí? El que tú seas primer autor se sabe, o segundo autor, se sabe que tú tuviste una gran aportación al conocimiento y que el último autor de correspondencia, que fue tu asesor, fue el que te guió, ¿sí? Eso se entiende claramente y, no te, y se le da el reflector adecuado a cada una de las partes, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Sí, nada más un comentario, doctor. Buen día. Es Bueno. muy, muy cierto lo que nos acaba de comentar y qué bueno que lo recalca porque cuando estamos del lado contrario, vamos avanzando o iniciando en este proceso de investigación, tenemos esa idea errónea o mal infundada. Como usted bien dice, cada quien tiene un orden específico dentro de la distribución de autores y definitivamente el corresponding author es el que gestiona, el que cataliza las ideas, el que guía. Obviamente no va a estar en el laboratorio porque no es su papel. Su papel es ser generador, es ser el líder y buscar estas interacciones y esta divulgación también, porque es una labor muy ardua el crear grupos multidisciplinarios y el estar en estrecha correlación y buscando también grupos de investigación colaboradores. Entonces es un trabajo pues el más loable o el más costoso, por así decirlo, en tiempo de inversión y en administración también de recursos, y a la que vamos aspirando todos, pero en su momento vamos escalando en esos niveles. Y claro, se le da su mérito al alumno porque es el que elaboró principalmente. Por eso es el primero que aparece por ahí cuando estamos hablando de la primera parte del proyecto, o sea, cuando vamos a publicar, porque pues él fue el que estuvo en el laboratorio y aportando ideas. Y también tendrán su lugar todos los colaboradores que nos aportan infraestructura, con los que tenemos compromisos también de intercambio de ideas, y de reactivos, entre otras aportaciones que nos hacen cada uno. Entonces sí, sí que bueno que ahonden esto porque sí vamos creciendo con esa idea mal infundada de que no, pues nada más se pone ahí y se lleva el crédito, pero no es cierto, es el parteaguas de toda la investigación. Y más usted que da esa libertad para que los muchachos hagan suya su investigación, entonces sí es muy importante. Claro que sí, muchas gracias, Angelina. Sí te digo, como les menciono, es el orden, se sabe quién contribuyó con qué, ¿sí? Es muy claro eso. Y obviamente los alumnos, y hay muchas tendencias en redes sociales, donde si ustedes pueden ver, decir, es que mi asesor nunca entró al laboratorio y él es autor y yo soy, y yo que estuve ahí en el laboratorio día y noche y ahora resulta que no se me da el crédito que se necesita, ¿verdad? Y no es cierto, el crédito ahí está. Como todos los profesores que somos asesores, fuimos alumnos de posgrado, nos formamos, fuimos autores de primer autor, donde se nos dio el reconocimiento de haber desarrollado una pequeña parte, que es un artículo de investigación, y ahora no todos, pero
los que escogen la parte académica, ahora empezamos a tratar de generar líneas de investigación en grupo, ¿verdad? Y obviamente una persona, un profesor, especialmente ahora con toda la gran cantidad de experimentos, de resultados que se dan, si siguiéramos siendo alumnos de posgrado, donde estemos nosotros teniendo que desarrollar nuestros propios resultados constantemente para seguir queriendo ser primeros autores y autor corresponsal a la vez, pues difícilmente pudiéramos contribuir en formación de recursos humanos, en desarrollo de líneas, no solamente de un proyecto en particular, que es el trabajo de un alumno de posgrado. Entonces, sí hay que ver que se va escalando y se va cambiando de rol. Y a medida que se va cambiando de rol, también van cambiando la forma en la que aparecemos y contribuimos con los experimentos. Y les digo, sí, estamos en el otro lado o en las dos vertientes, es cuando ya nos damos cuenta de cómo es el funcionamiento. Mientras tanto, como usted dice, en las redes sociales, como nos basamos en el anonimato, entonces es fácil criticar. Pero sí, definitivamente todos tenemos un orden jerárquico y hay que irlo respetando, ir avanzando progresivamente para no ir saltando en una anomalía, ¿no? Exactamente. Sí, y no me gusta verlo también porque luego puede generar como jerarquía, ¿no? Simplemente es como, ¿cuál es tu rol? Organización. Exactamente, o sea, ¿cuál es el rol de la persona, ¿no? Todos son importantes porque todos contribuyen al desarrollo de un artículo o de un resultado científico y a la vez en ese orden, por eso es importante el orden de los autores y que se platique para que no haya esta confusión, ahí se ve claramente. Y ahora hay muchas revistas para evitar esto, hay muchas editoriales que te piden que pongas un párrafo explícito de cuál fue la contribución de cada uno de los autores, ¿sí? Entonces, en ese caso en particular, también creo que se va, pues, aclarando toda esta parte, ¿sí? Muy bien. Finalmente, una problemática también que muchas veces no nos damos cuenta cuando empezamos a publicar, por ejemplo, me pasó a mí el caso, como yo tengo 2 nombres y obviamente 2 apellidos por ser latino, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo que estudié en Estados Unidos, como allá te llaman por tu primer nombre, entonces yo soy José Rubén, entonces allá me decían José o Rubén o José Rubén, era muy distinto. Y luego también, como yo tengo 2 apellidos y en Estados Unidos y en Europa solamente se usa uno, bueno, a excepción de España, entonces, en ese caso, por ejemplo, yo empecé a publicar como José R. Morones, después tuve un par de artículos donde era J. Rubén Morones, y luego ya después que vi a mis asesores latinos, algunos colegas latinos que se ponían para ser mucho más específicos, es difícil que alguien tenga tus 2 apellidos con un hyphen, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, yo ahora soy José Rubén Morones Ramírez pegado con un hyphen que le llaman. Entonces, ahí en este caso, pues ya es mucho más fácil que te detecten y que no haya tantos, Luis Pérez, Luis Ramírez, José Ramírez, etcétera, que haya muchos. Si es un Ramírez con otro apellido o un lo que sea, entonces ya los 2 apellidos juntos con tus nombres, pues ya como que te dan como que reducen la cantidad de personas que se llaman igual que tú. Entonces, hay que homogenizar desde un inicio, que no me pasó a mí, y ahora pues ya me homogenicé, ¿verdad? Pero pues hay unos artículos al inicio que también tienen nombres, parte de mi nombre, ¿verdad? Que sí son míos, pero que muchas veces hasta que se creó lo que le llaman el ORCID, que es el número de identificación como investigador, entonces ahora sí pude conjuntar todos mis nombres. Antes era un poquito difícil porque pues tenía los que nada más tenían Morones y José, o los que tenían Rubén y Morones, etcétera. Entonces, eso se vino a aclarar, pero de todos modos hay que definir desde un inicio cuál va a ser, y yo recomiendo que como mexicanos o latinos,
En este caso, utilizar nuestros dos apellidos con un guión, eso nos define o acorta mucho las personas que son llamadas iguales que nosotros. Y con tu nombre, o si tienes tus dos nombres, poner los dos nombres también como primer nombre y nombre del medio, que le llaman middle name. Pero abran también su ORCID, ¿sí? En el ORCID ustedes pueden decir, mi número es este es mi número que me identifica y tengo todos estos nombres con el que he publicado. José Morones, José R. Morones, José R. Morones Ramírez, José Rubén Morones Ramírez. Entonces ya este número aglomera todos esos artículos, los identifica y ahora sí los busca con un número que pues es tu identificador personal, ¿sí? Entonces ya ahora sí ya puedes juntar todos tus artículos y visualizarlos de esa forma, ¿sí? Entonces recuerden el orden de los autores que ya les mencioné y luego muchas veces me han preguntado, por eso lo incluí, en donde me dicen, bueno, ¿qué es el autor por correspondencia y por qué el autor por correspondencia usualmente es el líder de grupo? Y en ese sentido, el autor por correspondencia, ¿cuál es la función del autor de correspondencia? Pues es que cuando alguien lea un artículo y tenga alguna pregunta o sobre la metodología o que te quieran aclarar algo sobre el artículo, que puedan preguntarle a alguien, ¿sí? A uno de los autores. Entonces, en este caso, el autor de correspondencia también se vuelve o termina siendo el líder de grupo, más que estar al final, es el final y el autor por correspondencia, porque al final de cuentas los alumnos, muchas veces, si ponen un correo de una universidad o un correo que no es el personal que dure mucho tiempo, los otros colaboradores, ese correo va a cambiar y ya no, si pasan años y ya no es parte de tu grupo de investigación, entonces el autor por correspondencia es, pues, en general el líder de esa área, su correo tiene mucho menos posibilidades de cambiar y entonces a él le llega la correspondencia. Por ejemplo, a mí me ha tocado que ha habido aclaraciones sobre artículos o que preguntan qué metodología usamos o que no les está dando y a lo mejor algo que no incluimos con la metodología, nos preguntan cómo le hicimos y entonces mis ex asesores me reenvían a mí, que saben que yo soy el que hice y ellos tienen contacto conmigo y saben cómo contactarme y entonces ya pues discutimos ahí y contestamos. Entonces la idea del autor por correspondencia es las preguntas que surgen, que las respondas, ¿sí? Bueno, de esto ya les hablé. También recuerden que puede haber co-primeros autores, y en general las revistas no tienen un límite. Por ejemplo, si fue una investigación muy ardua y tuviste 3, 4 alumnos que todos contribuyeron igual, de forma muy significativa, pues puedes tener 4 primeros autores y luego ya definir cómo se va ahí a hacer quién va a ser primero, segundo, tercero y cuarto, pero los 4 y luego se pone una línea abajo donde diga que los 4 contribuyeron de forma igual al artículo. También se puede tener autores corresponsales y tampoco hay un número limitado. Entonces el autor corresponsal, a lo mejor si son un par de alumnos de 2 diferentes grupos de investigación, que es una investigación interdisciplinaria, pues entonces los 2 asesores al final de los alumnos al principio van como coautores de correspondencia. ¿Por qué? Porque ambos contribuyeron de forma muy similar o fue una contribución de ambos grupos, etc. Entonces, hay coautores corresponsables y coautores principales. Sí, hay que tener esto en cuenta también mucho. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario. Adelante, Jaime. Sí, muchas gracias, Rubén. Mira, nada más quería yo comentar, es muy importante, sí, el tema de los autores y no sé qué tan frecuente sea, ¿no? No es que yo lo haya vivido mucho, pero por un lado hay autores, perdón, es importante, como bien dijiste, el hablar de cuáles
puede ser el posible orden de los autores, entre otras cosas, también para que todo el mundo tenga conciencia, no de, ya me van a anotar en tal lugar, sino hay que trabajarle al artículo, ¿no? Porque luego hay, digamos, confusiones. Déjame ir así muy rápido, de detalles menores a detalles mayores. En otras áreas del conocimiento, en las áreas en las que tú te encuentras, que hay mucho trabajo de laboratorio y que hay muchos técnicos de laboratorio que pueden estar involucrados, pues yo soy de la opinión, bueno, no lo digo porque yo crea que piense muy diferente, de que no es lo mismo haber trabajado en el proyecto que haber trabajado, currado, como dicen los españoles, el artículo, ¿sí? Y luego entra uno en confusiones, no, es que también me ayudó fulanito y también me ayudó perenganito. Hay que recordar que hay secciones que se pueden poner, aunque no las tenga oficialmente la revista, en donde uno pone agradecimientos, ¿no? Y entonces uno puede ahí agradecer, si es que no hay ningún compromiso previo de ponerlo como autor. Ahí luego lo sabemos. En mi área no ocurre mucho eso, pero se sabe que en otras áreas que dicen, oye, ¿me prestas el microscopio de no sé qué? Sí, pero pues ya sabes, ¿no? Me vas a poner de autor. Yo no hice el trabajo, pero aquí se hicieron las pruebas y bueno, si uno acepta, pues ahí está ya el compromiso, ¿no? Pero de repente hay o técnicos de laboratorio que ayudaron, nos prestaron un ratito un equipo y hay que recordar que que se les puede poner en los agradecimientos, ¿no? Cuando realmente cuando realmente no estuvieron en una actividad central, pues, del trabajo, ¿no? Eso, por un lado. Luego también, pues bueno, todo esto de el orden de los autores o la aparición o no de autores es importante, como ya lo dijiste también, pues que se pongan de acuerdo antes. Muy rápidamente, déjame comentar algo. Yo fui director del centro de investigación donde actualmente trabajo y me tocó un pleito entre autores, entre investigadores. Me fue a ver un investigador y me dice, oye, quiero demandar a fulanito, ¿no? Caray, y quiero que por favor escribas a la revista y digas que retiren el artículo o que te acepten un cambio y que yo sea autor. Yo pues le dije, a ver, cuéntame la historia, y para no hacerla larga, pues él me decía, a mí me aceptaron un proyecto de investigación, con ese proyecto de investigación se financió una partecita de lo que el otro investigador estaba haciendo y yo estaba colaborando con él. De repente nos peleamos, me dejó de hablar, él siguió con lo que estaba haciendo y una parte sí pequeña de lo que yo hice cuando todavía estábamos trabajando juntos, la tomó para el artículo, ¿sí? Así es que yo lo quiero demandar ante ti y quiero que me ayudes a demandarlo ante la revista. Le digo, ¿y tú qué hiciste del artículo? No, pues nada, pero yo soy el jefe del proyecto, dice, así es que me tiene que poner. Entonces le dije, discúlpame, pero yo no creo y por ser el jefe de un proyecto, a fuerzas tenga que estar en el artículo si no te involucraste en la redacción del mismo. Y para no darle más cuerda de que con qué sí fastidiar al otro, a la otra persona lo cité y le dije, ya me contaron esto, dame tu versión, y después de que me dio su versión, que era más o menos la misma, no decía, no tengo por qué ponerlo en el artículo, él no trabajó nada. Le digo, nada más, ¿sabes qué? Perdón, entre paréntesis, yo soy veracruzano y se lo dije de otra manera, pero le dije, fuiste un poco pentonto, porque tú lo que creo que debiste haber hecho es, a pesar de que había ese pleito, pues decirle en su momento, voy a publicar un artículo, ahí se va a tomar esta partecita de lo que tú trabajaste con otro estudiante, ¿quieres trabajar en el artículo? Si te dice que no, pues ya cumpliste, porque ahora él se puede dar el lujo de decir, a mí no me invitaron a trabajar, yo nunca me negué a trabajar y fui el responsable de ese proyecto. Entonces,
merecía tener la oportunidad de trabajar en el artículo, puesto que parte de lo que se está publicando está en mi artículo. Entonces sí, al otro cuate le dije, fuiste ingenuo, ¿no? Porque le podías haber hecho así, no se hablaban, casi no se dirigían la palabra, te iba a decir que no. Y después pues ya no te podía decir que no lo invitaste a lo del artículo, porque por ser el jefe del proyecto estoy totalmente de acuerdo que no en automático tendría que aparecer como autor, ¿no? Entonces, sí, el tema de cuidar cómo se va a plantear el artículo, quiénes van a aparecer, en qué orden, y que se acepten las fuertes o no tan fuertes participaciones en la elaboración de la escritura, creo que es importante aclararlo antes para que no haya problemas, y con lo que dije al principio, pues asegurarse de si no estamos, si no bastaría nada más con poner agradecimientos y no autoría a algunas personas que no tuvieron más que ver en la investigación, que es el jefe de laboratorio o uno de los técnicos del laboratorio, no necesita el artículo, pero pues yo lo terminé poniendo cuando realmente pues lo que quería hacer era agradecerle su apoyo, y bajo ese mecanismo de agradecimientos, en donde uno acostumbra a poner incluso el tema de que fue patrocinado por el proyecto tal, de CONACYT, interno de la universidad, etcétera, son mecanismos suficientes para poderlo hacer, ¿sí? Gracias, ahí dejo mi comentario. Muy bien, Jaime. Sí, definitivamente. Uno hay que hablarlo, ¿verdad? Hay que hablar sobre la autoría. La autoría muchas veces también para que se lleve a cabo un proyecto, pues muchas veces es necesario invitar personas que participen en el proyecto, porque tengan algún equipo que necesitamos. De ellos nos van a ayudar a desarrollar ciertas pruebas, a discutirlas, a contribuir a que el artículo sea de mucho mayor calado, ¿sí? Y entonces se acuerda previamente. Hay una forma también de utilizar equipos o laboratorio en donde los autores pagan, ¿verdad? Tú puedes mandar tus muestras a un laboratorio o con un colega y decir, oye, ¿cuánto cuesta hacer estos estudios? Los pagas y ahí ya nunca hay esa necesidad de hacer, de incluirlos en la parte de autores. Muchas veces que no se cuenta con el recurso, que no solamente necesitas usar el equipo, sino que necesitas también que te apoyen a toda la parte de discusión, de decir, oye, estos resultados, ¿qué significan? ¿Qué pudiéramos decir? ¿Cómo discutimos? Etcétera. Eso, pues obviamente les da, benefician al artículo y también, pues, se merecen ser coautores del mismo, ¿verdad? Entonces ahí es una negociación, como mencionas, pero sí creo que, por ejemplo, en el caso que mencionaste, para ya cerrar ahorita y podemos seguir la discusión en la siguiente sesión, sí hay que platicarlo. Y si tú vas a utilizar una parte de un artículo que alguien más hizo, por más mínima que sea, tienes que contactar tanto al alumno o a la persona que lo hizo como a el jefe de grupo de ese alumno, ¿sí? Al asesor. ¿Por qué? Porque el asesor y el alumno son un equipo siempre, ¿sí? Probablemente a lo mejor el asesor diga, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo intención, como dices, de trabajar en ese artículo. Si esta persona le interesa mucho hacer esa partecita, adelante y que él te apoye, ¿verdad? Siempre y cuando haya ese entendimiento, porque al final de cuentas, los alumnos de posgrado son parte de nuestro equipo, ¿sí? Utilizan su tiempo que deberían de usarlo para desarrollar algún proyecto, a lo mejor pudieran utilizarlo para otra cosa. A los jefes de laboratorio, a los asesores, pues a lo mejor nos interesaría colaborar con esa otra persona que mediante un alumno para desarrollar alguna línea nueva. Entonces, lo más recomendable es platicarlo desde un inicio, ¿verdad? Y inclusive, por ejemplo, a las universidades hacen mucho que se firman convenios, ¿verdad? En la Facultad de Ciencias Químicas
firmamos un convenio de colaboración para que quede por escrito, para que se sepa qué se va a hacer. A veces cuando estamos colaborando con gente nueva o inclusive con amigos, que ya se está formalizando un poco, aunque sea una pequeña parte, pero que tú quieras ser partícipe, hay que firmar un convenio pequeño o una cartita relativamente informal para que luego no se den ese tipo de situaciones que son muy, muy comunes, ¿verdad? Se pelean los laboratorios y la otra persona publica y no incluye a fulanito, paranganito que hizo, y entonces sí se genera, es muy común, ¿verdad? Entonces, lo mejor para evitar esos problemas es como profesores o como alumnos, siempre decir, estamos trabajando en esto, hay que firmar esta parte y los autores estamos previendo que sean tal y tal, ¿sí? Bueno, pues podemos seguir la conversación en la siguiente sesión. Les agradezco mucho que estén participando. Y si tienen alguna otra duda o comentario, lo podemos ver en la sesión que sigue. ¿Sale? Porque ahorita tengo clase. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor.